Pues hay una nueva versión de ProCloud Server. Acaba de salir recién en agosto del 2025 y trae varias novedades. ¿Será que va a ser más rápido o no? Esto lo vamos a saber antes de que se acabe este video, así que no te pierdas ni un minuto porque te voy a compartir información muy valiosa si estás usando el ProCloud Server en tus entornos de trabajo corporativos. Bueno, pues arranquemos primero aclarando qué es el ProCloud Server. Si no estás familiarizado con el ProCloud Server, te cuento que es un componente fundamental para intermediar la conexión entre un usuario final de Enterprise Architect y la base de datos, que es el repositorio colaborativo de nuestro modelo de arquitectura. Ahora, ¿qué papel juega el ProCloud Server ahí? Sirve básicamente para tres cosas. La primera justamente es para intermediar la conexión entre el usuario final y la base de datos de tal forma que al momento de configurar Enterprise Architect en un usuario final no tengamos que suministrar el usuario y la contraseña de la base de datos. Eso es muy importante porque nos evita la segunda razón por la que existe el ProCloud Server, y es evitar conexiones directas desde los clientes hacia la base de datos. Tú puedes tener configurado en tu firewall o en las reglas de seguridad de tu entorno corporativo que la base de datos no pueda ser accedida por los usuarios finales, que solo pueda ser accedida por un servidor particular. En ese servidor es donde vas a ubicar tu ProCloud Server. Y entonces de esta forma vamos a eliminar el riesgo de que un usuario final que tenga instalado, por ejemplo, si usa la base de datos SQL Server, que haya un usuario final con el SQL Management Studio y que esa persona pueda acceder directamente a la base de datos de Enterprise Architect y manipular los datos directamente sin pasar por el cliente de Enterprise Architect. De igual forma, si tu base de datos de tu repositorio centralizado es MySQL, pues así vamos a evitar que los usuarios finales con un cliente de MySQL puedan conectarse a la base de datos, hacer consultas, o hacer updates, o hacer inserts directamente sobre la base de datos. Todo esto se mitiga poniendo el ProCloud Server en la mitad, dejando que solamente el ProCloud Server conozca los datos de conexión hacia la base de datos y los usuarios finales solo se conectan al ProCloud Server sin proporcionar los datos de acceso a la base de datos. Y la otra funcionalidad que tiene ProCloud Server es que cuando estás usando diagramas de línea de tiempo o time series chart, él te va a permitir las opciones de agregar un punto diario, semanal o mensual sobre tu gráfico. Es decir, hacer una consulta que se ejecute todas las noches o cada viernes o cada primero de mes, que extraiga datos relevantes dentro de tu repositorio y cree un punto nuevo en una gráfica de tipo time series chart. Esas son las características que puede hacer el ProCloud Server de manera gratuita. Si no has pagado una licencia de ProCloud Server, vas a poder hacer eso: intermediar la conexión en la base de datos, evitar que los usuarios se conecten directamente a tu base de datos sin pasar por Enterprise Architect, y vas a poder generar puntos automáticos en los gráficos de línea de tiempo. Pero si estás usando la versión de pago del ProCloud Server, vas a tener características adicionales. La primera de ellas, tal vez la más importante, es que vas a tener el WebEA. WebEA es un visor web, es una aplicación web que puedes correr en un servidor que te va a permitir explorar los diagramas, las propiedades de los objetos, los conectores, sin necesidad de tener Enterprise Architect instalado. Entonces, esto es una gran ventaja si tú tienes un equipo encargado de hacer el modelado de tu arquitectura y un público amplio al que le quieres compartir los diagramas, la documentación de tu repositorio y la información técnica que estás generando dentro de un repositorio de Enterprise Architect. Si tienes ese escenario, seguramente no vas a querer gastar mucho dinero en licenciamiento, sino solo darle licencias a las personas que editan la información, que generan la información, y puedes tener un público infinito, tanto como te dé tu capacidad de tu servidor, para que exploren el modelo vía web. Eso te lo permite hacer el WebEA, y para eso tendrías que tener la versión de pago del ProCloud Server. Otra cosa que te permite tener el ProCloud Server pago es que vas a poder agregarle componentes adicionales, como por ejemplo ArcheHub, que son toda esta suite de componentes de integración y de automatización que mejoran el flujo de trabajo en un entorno colaborativo. Pero no solo ArcheHub, también vas a poder tener Prolaborate, que es otra herramienta, otro visor web con gráficos mejorados que te va a permitir tener características adicionales a lo que te permite hacer WebEA. Entonces, tanto ArcheHub como Prolaborate requieren que tengas la versión de pago del ProCloud Server. Otra característica que podemos tener si tenemos el ProCloud Server de pago es tener la API OSLC. Esta es una API REST de Spark Systems que nos permite ejecutar ciertas acciones sobre nuestro repositorio, crear cierto tipo de objetos, consultar cierto tipo de información. Es una API que tiene ciertas limitaciones, no vamos a poder hacer todo lo que se nos ocurra hacer, pero es algo muy útil si nos interesa crear aplicaciones externas que se comuniquen y se integren con Enterprise Architect. Y la otra característica
que está implícita en tener el ProCloud Server pago, no es un producto como tal, es que cuando tienes activa una licencia de ProCloud Server, automáticamente en el repositorio va a existir un caché de todos los diagramas que tengas en tu modelo. ¿Por qué existe esto? Porque tanto el WebA como el ProLaborate, al ser una aplicación web, necesitan en algún momento mostrar los diagramas. Y para no renderizar los diagramas dentro de la aplicación web, la estrategia que se usa es que hay un caché de todas las imágenes de todos los diagramas y tanto WebA como ProLaborate obtienen de este caché la imagen y la muestran en la página web. Y esa es una estrategia similar a la que usa nuestro producto de Email Rules Automation, que es la automatización de notificación por correo electrónico, que te va a permitir configurar reglas que se disparen ante ciertos eventos que sucedan dentro de tu repositorio y le envíen un correo electrónico a alguien avisándole de alguna situación, que cambió el estado de algún objeto, que cambió el estado del proyecto, que requiere una revisión o que hay un diagrama que requiere atención. En ese caso de los diagramas, este componente de automatización de correo electrónico tiene la capacidad de adjuntar un diagrama al correo electrónico y eso lo hace a través de esa característica de que al tener una licencia de ProCloud Server vamos a tener un caché de las imágenes. Es decir, que si usas la automatización de notificación por correo electrónico de ArchiHub y quieres adjuntar imágenes en tus correos, imágenes de los diagramas, vas a necesitar una licencia de ProCloud Server de pago. Si quieres conocer más detalles de cómo funciona esta automatización de envío de notificaciones por correo electrónico, aquí te estoy dejando el enlace al video donde lo explicamos paso a paso. Entonces, ahora sí, ya habiendo tenido este preámbulo para entender qué es esto del ProCloud Server, vamos a ver cuáles son las novedades que trae Spark Systems en esta versión que publicó en agosto del ProCloud Server. Y a propósito, ¿cómo se miran estas novedades? Es muy fácil, tú mismo puedes entrar a la página de Spark Systems, en el menú superior, en la parte de soporte, en el foro, en últimas noticias, y echémosle un ojo a los tiempos de publicación. Estamos hablando acá de esta versión ProCloud Server 6.1 Build 166 que se publicó el 3 de agosto. Ya hemos hablado en otros videos sobre las versiones de Enterprise Architect, pero fíjate que la versión anterior del ProCloud Server, Build 165, se publicó en mayo 5 del 2025, o sea, 3 meses antes de la publicación de la versión actual. Y bueno, vamos a echarle un ojo a estas versiones, qué es lo que traen de nuevo. Le damos clic acá y vamos al link que nos habla del historial de las versiones. Entonces aquí tenemos el ProCloud Server versión 6.1, Build 166, echámosle un ojo antes al Build 165, el de mayo, para ver qué novedades tenía este. Fíjense que este trae un poquito más de novedades que la versión actual, la 166. Entonces, ¿qué teníamos en la versión de mayo? Nos dicen acá que en el Cloud Server se mejoró la forma en que se obtiene y se carga la información del servicio de assets reusables. Es un servicio que particularmente no uso mucho porque soy más de tener un solo repositorio a tener información repartida en diferentes repositorios. Entonces, bueno, esta es una mejora que a mí particularmente no me afecta. Vemos que actualizaron los drivers para repositorios que estén almacenados en Postgres. Entonces, ahora tienen los drivers de la versión 17 de Postgres. Y actualizaron también la librería de OpenSSL a la versión 3.3.2. Perfecto. Respecto a la API OSLC, dice que hay una mejora a la hora de obtener elementos y conectores de un perfil asociado con una matriz de relaciones con determinado llamado al endpoint, y se mejoró la forma de obtener resultados de un perfil de matriz de relación para modelos en Firebird de 64 bits. Ese particularmente tampoco me afecta porque no uso Firebird en los repositorios de trabajo colaborativos. La recomendación en un entorno corporativo es usar bases de datos robustas tipo SQL Server o tipo Oracle o incluso tipo MySQL o Postgres, que ya trae los drivers actualizados. También sería una buena opción. Una cosa aquí importante, en el Worker se renderiza ahora como la versión 17.10 de Enterprise Architect. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Worker? El Worker es un servicio que corre en segundo plano que se encarga justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, de tener un caché de los diagramas. Y ese caché tiene que hacerse con la forma en cómo se ven los diagramas en cierta versión de Enterprise Architect. Hace 10 años la forma de renderizar los diagramas era distinta, ahora tiene una sombra, ahora tiene ciertos colores, los óvalos para casos de uso se ven de cierta forma particular y eso va cambiando a medida que cambian las versiones. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el Worker
Ahora, crea el caché de los diagramas como en la versión 17.10 de Enterprise Architect. Eso está bien, el worker es importante que no se desactualice para que los diagramas, tanto en WebA como en Prolaborate, como los diagramas adjuntos del Email Rules Automation, se vean como se ven en Enterprise Architect. Respecto al WebA, hay unos cambios también de configuraciones de PHP, correcciones en los links de los objetos, en la propiedad usage, en las mayúsculas de los elementos del menú. Importante, actualizaciones de seguridad que evitan las vulnerabilidades de cross-site scripting. Súper importante. Entonces, si tienes una versión de ProCloud Server anterior al build 165, la recomendación es que lo actualices al menos a esta versión para mitigar esta vulnerabilidad de cross-site scripting. En el cliente de configuración del ProCloud Server agregaron la opción para manejar bases de datos SQLite y algunas correcciones ahí menores para PHP en el webconfig del WebEA, que son correcciones que tienen que ver con seguridad y configuración. Sería buena idea, si tienes una versión anterior a esta, actualizar al menos a esta versión. Pero miremos qué tiene la última, la de agosto, que es esta versión, el build 166 del 4 de agosto, dice acá. Entonces, en el Cloud Server, es decir, en el servicio que intermedia la conexión entre el usuario y la base de datos, actualizaron los drivers. Ahora el Enterprise Architect puede manejar conexiones a Postgres 17.06 con conexiones nativas. Es decir, ahora se pueden intermediar conexiones nativas de Postgres en versión 17.06. Y se mejoró el performance haciendo caché a los usuarios que iniciaron sesión por un periodo corto de tiempo. ¿Cuánto será un periodo corto de tiempo? Ni idea. ¿Y qué tanto se mejora el performance por esto? Pues tampoco es muy claro. Pero bueno, ¿qué más cambios hay por acá? En herramientas de integración, en la integración con Jira, quitaron algunas APIs deprecadas, y en las integraciones personalizadas se mejoró el soporte para OAuth. En la API OSLC ahora se puede actualizar de un elemento la propiedad de status, o sea, el estado de un elemento se puede actualizar a través de la API OSLC. Antes no se podía. Como les digo, esta API tiene sus restricciones. No es que uno pueda hacer todo lo que se puede hacer a través de la interfaz gráfica de Enterprise Architect. Son muy pocas las acciones que sí se pueden hacer. Bueno, pues ahora le agregaron que se pueda cambiar el estado de un elemento. Y el worker lo actualizaron. Antes teníamos acá más abajo que estaba soportando la versión 17.10, ahora es la versión 17.13 de Enterprise Architect. Entonces el worker renderiza en el caché los diagramas como la versión 17.13 de Enterprise Architect. Y ya, eso es todo. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Mejoró la velocidad del ProCloud Server en esta versión? Pues como nos acabamos de dar cuenta, no dice en ninguna parte si hay una mejora en la velocidad de respuesta en las conexiones entre los usuarios finales y el repositorio. Este al parecer está siendo un problema recurrente cuando un repositorio empieza a crecer de tamaño, cuando queremos que el repositorio esté en una nube comercial, que de pronto los servidores no están en Colombia o no están en nuestro país, sino en Estados Unidos, por ejemplo, pues podemos tener alguna afectación, algún delay en las acciones que ejecutamos sobre nuestro repositorio, y eso entorpece bastante la experiencia de los usuarios finales. Entonces es buena idea que tengas tu repositorio de base de datos y tu ProCloud Server lo más cerca posible a tus usuarios finales, ojalá on-premise, para que no vayas a tener esta degradación en el performance. Si estás teniendo estos problemas de velocidad de los que estamos hablando, no eres el único, no es que estés haciendo algo mal, simplemente hay que encontrar la manera de hacerle el tuning a tu entorno de trabajo de Enterprise Architect. Y si quieres que nosotros te ayudemos, podemos hacerlo. Simplemente ingresa a www.arquesoft.com. Ahí vas a encontrar todas las formas de contactarnos para que podamos ayudarte a que tu entorno de trabajo de Enterprise Architect sea lo más eficiente, lo menos demorado posible. Podemos ayudarte a configurar la notificación por correo electrónico y todas estas herramientas de las que hemos estado hablando en este video. Recuerda que nuestro interés es que aprendas sobre cuál es la mejor forma de configurar tu entorno de Enterprise Architect, que uses la herramienta de la mejor forma posible, que les sepas sacar todo el provecho, y para eso estamos nosotros aquí, para ayudarte a través de estos videos. Si ya requieres una asesoría personalizada, contáctanos y con mucho gusto te vamos a estar ayudando a ti y a tu empresa a que tengan el mejor entorno de Enterprise Architect posible desplegado, y que puedas tener un flujo de trabajo lo más eficientemente posible desarrollado. A eso nos dedicamos acá y a compartir el conocimiento con ustedes.
Así que si quieres seguir aprendiendo, suscríbete ya mismo al canal, activa la campanita para que no se te pase ni uno solo de los videos que publicamos y así seguro vas a aprender muchos trucos, no solo de Enterprise Architect, sino de cómo crear un entorno de trabajo rápido y eficiente para tu empresa. Así que no lo olvides, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.